la tercera unidad. En esta sección vamos a contemplar temas de viabilidad, factibilidad, la empresa moderna, la gerencia de costos, las proyecciones que tiene el proyecto o empresa como tal, la evaluación de los indicadores e índices y la presentación de un plan de negocios. Ahora, en términos de viabilidad, podríamos primero definir qué es viabilidad. Comúnmente podríamos decir que la viabilidad obedece a si el proyecto puede llevarse a cabo, es decir, bajo unas circunstancias, mientras que la factibilidad está enmarcada en una cualidad o en unas condiciones previamente diseñadas para que el proyecto se lleve a cabo como tal. Entonces, bajo estas definiciones podemos decir que la viabilidad y la factibilidad contemplan un sinnúmero de factores que determinan la viabilidad y factibilidad del estudio. Estos factores, para enumerar solamente 4, podríamos decir que en su orden están el de la propuesta o concepto inicial, es decir, el proyecto como tal con su propuesta preliminar. En segunda instancia, teniendo esta propuesta preliminar, ya acudimos a los factores de operación del proyecto como tal. Estas dos primeras propuestas dentro de los factores tienen que ser valoradas a través de una evaluación. Esa evaluación es la evaluación técnica. Con la evaluación técnica ya podemos avanzar a un tercer factor y es el factor de mercadeo. El mercadeo es esencial y es el que nos apuntala a la viabilidad y factibilidad de el proyecto como tal, para luego llevarnos a una proyección económica, la cual, unida con el estudio de mercado, tendría dos valoraciones. En primera instancia podemos decir que una primera valoración está a través de la evaluación financiera y la segunda sería la evaluación socioeconómica. Ahora, si queremos un quinto factor, podríamos decir que en el quinto factor tendríamos el factor ambiental. Y como tal, también se valora a través de una evaluación ambiental. Ahora, para el estudio de viabilidad y factibilidad financiera de un proyecto o de un negocio, debemos de formularnos unas preguntas que como simple formalismo nos van a llevar a saber si necesitamos o no la asesoría o la ayuda de expertos que nos guíen y nos orienten para poder contestar algunos interrogantes. Estos interrogantes nos van a ayudar a diseñar el estudio de legalidad. Con estos interrogantes y con preguntas como ¿es o no deseable la apertura o ampliación del proyecto o negocio como tal? ¿Sería necesaria la participación de expertos para que apoyen y orienten el proyecto? ¿Cuánto dinero se necesita invertir? ¿En qué tiempo se puede hacer esa inversión? Y lo más importante, ¿hay viabilidad y factibilidad para que haya un gran éxito? Ahora, contestadas estas preguntas, formulamos el estudio de legalidad. ¿Basados en qué? En un plan de contingencia.
¿Necesario para qué? Para que el proyecto no se detenga en un momento determinado, en donde las primeras herramientas no funcionen, y ahí entraría a funcionar el plan de contingencia. Y ese plan de contingencia, como el plan inicial, debe de ir enfocado en unos tiempos y en unos permisos para iniciar, para ejecutar y para finalizar el proyecto como tal. Pero se puede hacer todo esto siempre y cuando contemos con unos insumos y esos insumos tengan sustitutos, igual que el plan de contingencia. Y con estos insumos y sustitutos obtendremos un producto y un servicio final. Ahora, ¿todo esto para qué? Para mirar si el proyecto o empresa como tal es rentable. Si el proyecto maneja la alta calidad. Si el proyecto es viable en un tiempo determinado. Y el proyecto, qué costos maneja y cómo implementa los sistemas de costos para el buen funcionamiento financiero del proyecto. Todos estos son interrogantes muy necesarios que tenemos que tener en cuenta en el estudio de legalidad, dentro del estudio de viabilidad y factibilidad de un proyecto como tal. Pero todo esto, ¿para qué se necesita? Se necesita para hacer la inversión de retorno. Es decir, yo puedo recuperar el dinero y en qué tiempo. ¿En qué tiempo lo recupero? Todo esto me determina si el proyecto es o no es viable. La empresa moderna. Nos tenemos que enfocar en la empresa moderna para seguir dándole la viabilidad y la factibilidad al proyecto. En la empresa moderna vamos a utilizar unos mínimos sistemas que nos ayudan a que el proyecto sea apuntalado hacia el éxito. Dentro de esos sistemas podríamos contar con un primer sistema de distribución del proyecto, un sistema de información, una distribución física del proyecto como tal, unas metas estratégicas que nos coadyuven al buen funcionamiento del proyecto, un retorno de la inversión para saber en el tiempo cuándo podemos recuperar el capital como tal, y una infraestructura que nos facilite el servicio y el apoyo de la empresa dentro de unos departamentos contables. Ahora, esos departamentos contables pueden tener secciones, ya las hayamos visto anteriormente. ¿Cuáles secciones podríamos contemplar? Podríamos hablar de un departamento de inventarios, un departamento comercial, el presupuesto, que no debe faltar, departamento contable como tal, las finanzas o departamento financiero, y el departamento o sección de tesorería. Todas estas secciones lo que hacen es distribuir toda la legalidad financiera a través de unas responsabilidades. ¿Con qué fin? Con el fin de poder proyectar una gerencia de costos, para que esta gerencia de costos nos propicie una capacidad de negociar. ¿Con quién? Con los clientes o compradores, con los proveedores y con los usuarios potenciales, aquellos que con el tiempo van a ser nuestros clientes. También nos debemos de basar
para esta gerencia de costos en unas estrategias de mercado para que las amenazas de este ente no nos lleven a un total fracaso. Esas estrategias tienen que ser muy bien diseñadas y enfocadas al mercado. En una tercera instancia, tenemos que tener compradores, productos, clientes, proveedores, sustitutos. Es decir, si la primera estrategia no nos da, debemos de tener un plan de contingencia para poder subsanar estos impedimentos. Y con esto nos basaríamos para poder decir que el estudio de la oferta y la demanda es la que nos determina toda esta posible utilización del mercado. Y esto enfocados a lo que es adelantarse a lo que son los competidores potenciales. Es decir, yo tengo que estar un paso más adelante con mi vecino, con mi competidor. Ahora, la gerencia de costos debe tener unos ajustes. Y esos ajustes tienen que estar enfocados primordialmente en la actividad operativa, razón de ser del negocio. ¿Para luego qué? Para luego controlar la actividad operativa y decir que el proyecto está ajustado bajo estos dos aspectos. Ahora, no serían los únicos, podríamos tener en cuenta muchos más aspectos como tal. Ahora bien, la gerencia de costos tiene que estar respaldada en unos indicadores. Estos indicadores nos van a dar un norte para saber para dónde vamos y cómo recuperamos esa inversión. Estos indicadores pueden ser una ayuda o herramienta indispensable. Cantidad de indicadores, todos los que más podamos tener y que nos ayuden a minimizar los posibles errores que tenemos. Indicadores como cuáles, por decirlo así, de una u otra manera, indicadores de liquidez. ¿Qué es liquidez? Es el efectivo con que yo cuento para las transacciones comerciales. Muy fácil, eso obedece a una fórmula. Con esta fórmula entonces sabemos cuánta plata tenemos para el quehacer cotidiano de la empresa. En un segundo indicador podríamos hablar de un capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? La plata con que cuento para poder alimentar todo el sistema productivo, desde el suministro de materiales hasta la entrega del producto final como tal. El capital de trabajo debe estar basado en un periodo. Y como hablamos en la segunda unidad, basados en un presupuesto. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a decir que el periodo va a ser un año y que tenemos el periodo va a ser igual a que a un activo corriente menos los pasivos corrientes para que nos den un resultado como capital de trabajo. Así se obtiene el capital de trabajo. Un tercer indicador nos va a dar el nivel de dependencia de los inventarios. Es decir, nuestra empresa hasta dónde depende de los inventarios. Porque los inventarios, si bien lo recordamos, son activos y activos efectivos. En cualquier momento el inventario es un efectivo corriente. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que el inventario es como una dependencia para lograr ese efectivo que en cualquier momento lo podemos necesitar? Un cuarto indicador nos va a dar la rotación de esos activos fijos. ¿Y para qué necesitamos la rotación de los activos fijos?
para que el negocio pueda funcionar. De esta manera, el negocio se da en la viabilidad y en la factibilidad. Los indicadores necesitan de unos índices financieros. Ahora, la definición nos dice que los índices financieros son los mismos indicadores. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que el indicador se usa para que a través de una fórmula nos dé un resultado con el fin de operar en el momento, mientras que el índice es un registro estadístico que a través del tiempo lo debemos de utilizar para la toma de decisiones. Las proyecciones de la empresa nos van a indicar para dónde vamos, nos van a decir qué posibles inversiones podemos hacer, nos va a dar un posicionamiento en el mercado y nos va a determinar la elaboración de un plan de negocios. Con este plan de negocios, la empresa modela su norte para dar a conocer a la luz pública lo que ha obtenido y lo que pretende obtener a través del tiempo. Esta obtención va a estar basada en la inversión y en la expansión del negocio. Y solamente a través del plan de negocios se puede informar sobre lo que pretende la empresa como proyección futurista de inversión y de financiación como tal. Con esto terminamos esta tercera unidad para que todos podamos ya, desde el punto de vista investigativo, complementar esta información a través de la web y apoyados en el material fundamental. Entonces los invito para que lean el material fundamental, investiguen sobre la cuarta unidad y es la legalidad de la empresa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.